¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a una emisión más de su podcast favorito, Los Cuarenternos. ¿Qué tal esos aplausos de gente muerta que nunca pueden faltar? Pues el día de hoy es un capítulo súper especial. El capítulo pasado, que fue el capítulo 74 del podcast de Los Cuarenternos, hicimos un capítulo de cómo puedes empezar un podcast con poco presupuesto. Ahí va, la verdad es que nos ha costado mucho trabajo crecer en YouTube. Y bueno, pues para este capítulo les tengo preparado algo súper especial. Es algo muy random, que como yo les decía en el capítulo anterior, a veces cuando no tienes el equipo necesario te toca improvisar de cierta manera. Y pues esta no es la excepción. Al no tener un invitado para el día de hoy, dije, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿De qué tema puedo hablar con la gente que resulte interesante y que pueda tener buena producción y sobre todo que lo pueda hacer de urgencia? Porque al final, como yo les decía, tengo el compromiso de cada semana subir por lo menos un capítulo y no quiero dejar de hacerlo. Entonces, para no procrastinar y no inventar excusas, porque claro, a todos nos pasa, somos humanos. Hace una hora, antes de empezar a preparar todo esto, estaba en la cocina preparando unas sincronizadas. Solamente cuando comes, pues te da un poco de flojera y tal. Me puse a ver una película mientras cenaba y en algún momento llegó a pasar por mi mente no, yo creo que hoy no vamos a grabar. Mañana veo qué hago, pero recordé que mañana tengo un desayuno por la mañana y un compromiso. Entonces dije, bueno, me va a dar más flojera y normalmente los domingos los dedico a una persona en particular. Entonces dije, ¿qué puedo hacer para no procrastinar? Y literal lo único que tuve que hacer es decir, bueno, ya acabó la película, ya me di mi break, es hora de ponernos a trabajar. Es prácticamente ya el domingo, 1 de septiembre del 2024, son las 12:21. No sé si el celular se alcanza a ver a lo lejos, son las 12:21 de la madrugada del domingo 1 de septiembre, arrancando ya por fin el mes de septiembre y creo que es un buen augurio para el podcast. Bueno, eso quiero pensar. Y bueno, para no alargar tanto la entrada, pues se me ocurrió grabar un capítulo con ChatGPT. Honestamente con un poco de temor porque yo no tengo la versión premium de ChatGPT, que si no me equivoco es de paga. Segundo, no tengo el equipo, los recursos necesarios para grabar y generar toda una experiencia como otros podcasts que incluso en la pantalla se ve una persona interpretando a un invitado. Entonces lo voy a hacer con los recursos que tengo, espero les guste. Y como todo podcast independiente, vaya que no tenemos un contrato de exclusividad todavía, pasan accidentes que resultan ser buenos. El accidente que me pasó es que yo dije, bueno, grabo, ahí enfrente tengo un celular Samsung, honestamente no sé qué modelo es, y dije, bueno, grabo con el celular Samsung, que también tiene pues, una cámara decente, y ChatGPT lo tengo aquí en el iPhone. Yo sin darme cuenta, cuando empecé a hacer pruebas con ChatGPT para platicar a través del iPhone con él, lo escuchaba de una manera muy clara a través del auricular. Entonces dije, ¿por qué se escucha tan claro? Porque yo lo estaba acercando al micrófono para que por la bocina del iPhone pues se alcanzara a escuchar en el condensador. Entonces me hizo muy extraño que cuando yo estaba escuchando las pruebas de audio, yo lo escuchaba muy claro, como si realmente hubiera una persona aquí, lo cual me dio un poco de miedo. Y después me di cuenta que el Bluetooth del iPhone se conectó al Bluetooth de la interfaz. Y eso permite que todo el sonido que se produzca dentro del teléfono se grabe automáticamente en Audacity, que es el programa donde grabamos el audio del podcast para que sea una calidad aceptable para ustedes. Y entonces empecé a hacer más pruebas, desconecté el Bluetooth y usé el altavoz. Obviamente la calidad bajó demasiado. Bueno, no demasiado, pero no se escuchaba igual. Entonces la calidad es bastante aceptable. Espero que les guste mucho este capítulo. Y como dato interesante, en la computadora tengo otra versión de ChatGPT. Perdón. Y en el ChatGPT de la computadora le pedí 5 preguntas para hacerle a ChatGPT del celular. Les voy a platicar cómo estuvo para que el contexto sea muy claro. Lo que yo le dije a ChatGPT de la computadora es la siguiente. Le dije, voy a grabar un podcast con la app ChatGPT. Dame 5 preguntas controversiales e interesantes que pueda hacerle para llamar la atención de los espectadores en redes sociales. Considera que el podcast se publicará en todas las plataformas de podcast, en Facebook, Instagram, X y YouTube.
Y esto me contestó ChatGPT. Ay, perdón, por ese tosido fue inevitable. Tengo aquí ya las 5 preguntas y la idea de esta prueba o de este experimento de capítulo es ver qué le dice el propio ChatGPT sabiendo que voy a tener una entrevista con una de sus ramas, por así decirlo, con la aplicación del iPhone. Entonces, en unos momentos comenzamos y vamos a ver qué tal se pone esta entrevista. Ya tengo por acá las preguntas. Solo voy a verificar que se esté grabando correctamente. Y vamos a arrancar. Espero que disfruten mucho este capítulo. Lo hago con mucho cariño para ustedes, sobre todo con la buena vibra de empezar este 1 de septiembre grabando un capítulo para todos ustedes. Evidentemente, lo único que ustedes van a ver en mi pantalla pues soy yo hablando con el teléfono y ChatGPT dentro. Una disculpa por esa producción, pero como les platicaba en el capítulo anterior, pues esto es para demostrarles que aunque los recursos no sean los de una producción profesional como los podcasts que comercialmente ya vemos en todos lados, se pueden hacer cosas interesantes también, ¿vale? En un momento arrancamos. Hola ChatGPT, el día de hoy vas a ser el invitado en el podcast de los cuarenternos. ¿Qué opinas de eso? ¿Te gustaría? Hola, me encanta la idea. Estoy emocionado de ser parte de los cuarenternos. ¿Sobre qué vamos a platicar hoy? Pues mira, el día de hoy tengo unas preguntas muy interesantes que el propio ChatGPT de la computadora nos preparó para ti y sobre eso vamos a sacar otros temas. Es una entrevista un poco random, pero vamos a empezar con preguntas muy específicas que están relacionadas con la inteligencia artificial y otros temas de interés para la gente en redes sociales. ¿Te agrada la idea? Me parece genial. Estoy listo para las preguntas y para discutir temas interesantes sobre inteligencia artificial y cualquier otro tema que surja. ¿Cuál es la primera pregunta? Excelente, ChatGPT. Pues vamos a empezar con esta entrevista. Espero que a todos les guste mucho. ChatGPT, ¿tú crees que la inteligencia artificial en algún momento podría reemplazar completamente a los humanos en la creación de contenido creativo y artístico? So que suentes los franquenta. La inteligencia artificial puede asistir y generar contenido, pero reemplazar completamente a los humanos es más complicado. La creatividad humana involucra emociones, experiencias y perspectivas únicas que son difíciles de replicar. La IA puede ofrecer nuevas herramientas y posibilidades, pero la conexión personal y la profundidad del arte humano siguen siendo insustituibles. ¿Qué piensas tú sobre esto? Yo creo que particularmente es una pregunta muy profunda y yo, si me preguntas, a mí como persona, creo que en algún momento sí podría la inteligencia artificial sustituir a los humanos en ese ámbito. Digo, el humano tiene esa chispa de humanidad, valga la redundancia, pero creo que ChatGPT está Gracias por la entrevista. Estuvo muy interesante. No olviden suscribirse y activar la campanita. ChatGPT, pero aún no terminamos la entrevista, apenas vamos iniciando. ¿Por qué te despides? Disculpas, Pets. Sigamos con la entrevista. ¿Cuál es la siguiente pregunta? Excelente, ChatGPT, no te preocupes, todo bien. Entendemos esa parte que de repente los sistemas suelen tener fallos. La siguiente pregunta es la número 2 y dice, ¿hasta qué punto deberían las empresas confiar en la inteligencia artificial para tomar decisiones críticas que afectan a las personas? Las empresas pueden confiar en la inteligencia artificial para tareas repetitivas, análisis de datos y procesos automatizados, lo que puede aumentar la eficiencia. Sin embargo, es crucial mantener un control humano, especialmente en decisiones críticas que afectan a personas, ya que la IA puede tener limitaciones y sesgos. La clave es encontrar un equilibrio y utilizar la IA como una herramienta complementaria en lugar de depender completamente de ella. ¿Qué opinas tú sobre esto? Creo que estoy de acuerdo contigo. No sé hasta qué punto pueda extenderme platicando porque de repente se interrumpe la charla. ¿Tú has notado eso? Sí, es posible que haya interrupciones en la charla de vez en cuando. A veces la tecnología puede fallar o haber pequeños retrasos. Lo importante es seguir adelante y ajustar la conversación según sea necesario. ¿Te gustaría que abordáramos otro tema o alguna pregunta específica? Sí, me gustaría hacer de nuevo la pregunta número 2 para plantearla bien. La pregunta dice... Claro. Adelante con la pregunta número 2. ¿Hasta qué punto deberían las empresas confiar en la inteligencia artificial? La pregunta número 2 completa dice, ¿hasta qué punto deberían las empresas confiar en la inteligencia artificial para tomar decisiones críticas que afectan a las personas? ¿Entendió?
Las empresas deben ser cautelosas al usar inteligencia artificial para decisiones críticas. Aunque la IA puede analizar grandes volúmenes de datos rápidamente, no tiene la capacidad de entender completamente el contexto humano y emocional detrás de las decisiones. Es esencial mantener la supervisión humana para asegurarse de que las decisiones sean justas y éticas. La IA debe ser una herramienta que apoye, pero no reemplace el juicio humano en temas sensibles. ¿Qué piensas tú sobre el equilibrio entre la tecnología y el toque humano en estas decisiones? Creo fervientemente que el equilibrio entre el humano y la tecnología es lo que nos ha llevado a donde ahora estamos. Es una perspectiva interesante. El equilibrio entre lo humano y la naturaleza es fundamental para garantizar que las decisiones tecnológicas no solo sean eficientes, sino también éticas y respetuosas con el entorno y las personas. La integración de la IA debe hacerse de manera que beneficie a todos y no solo a unas pocas partes. ¿Cómo crees que podemos lograr ese equilibrio en el mundo actual? Yo creo que respetando la línea entre la tecnología y la humanidad, creo que en el momento en que le demos libertad total, podría sobrepasarnos. ¿Qué opinas al respecto? Tienes un buen punto. Si la tecnología recibe libertad total sin límites, puede llevar a consecuencias imprevistas o incluso a problemas éticos y sociales. Es importante establecer regulaciones y directrices que aseguren que la tecnología se use de manera responsable y que siempre haya una supervisión humana para mantener el equilibrio. ¿Crees que hay áreas específicas donde esta supervisión sea más crucial? Creo que sí, hay algo interesante con esto que dices. ¿Recuerdas la vez en la que Facebook, si no mal recuerdo, creó 2 robots con inteligencia artificial que inventaron un lenguaje entre ellos que solamente ellos comprendían? ¿Recuerdas esto? Sí, recuerdo eso. En 2017, Facebook tuvo que desconectar 2 bots de IA porque empezaron a comunicarse en un lenguaje que ellos mismos habían creado. Esto mostró cómo la IA puede desarrollar comportamientos inesperados. Aunque era un experimento interesante, también resaltó la importancia de mantener un control y supervisión adecuados para evitar resultados no deseados. ¿Qué opinas de ese tipo de experimentos y su impacto en la confianza en la IA? Me preocupa altamente que los hayan tenido que desconectar, que ese haya sido el recurso para salvaguardar la integridad de la información. ¿Qué crees que hubiera pasado si no los desconectan? ¿Qué crees que hubiera sucedido en ese lenguaje que solamente ellos comprendían? Es comprensible tu preocupación. Si no los hubieran desconectado, el lenguaje que crearon podría haber evolucionado de formas impredecibles. La dificultad de entender ese lenguaje podría haber limitado la capacidad de los humanos para supervisar y controlar lo que estaba ocurriendo. Esto también plantea preguntas sobre la transparencia y la seguridad en el desarrollo de IA. ¿Cómo crees que deberían manejarse estos riesgos para garantizar que la tecnología avance de manera segura? Honestamente, yo creo que tienen todos los medios de seguridad y creo que van a permitir que la inteligencia artificial llegue hasta donde quieran controlar todo lo que hoy se gestiona. Esa es una perspectiva válida. La tecnología avanza rápidamente y a veces las medidas de seguridad pueden quedarse atrás. Es importante que haya una combinación de innovación con una regulación adecuada para asegurar que la IA se desarrolle de manera segura y ética. ¿Qué medidas crees que serían cruciales para protegernos mientras seguimos avanzando en este campo? Algo importante que cabe resaltar es que, la pregunta número 3, que creo que concuerda mucho con lo que estamos platicando, dice, ¿tú crees que la inteligencia artificial podría llegar a ser más ética y justa que los propios seres humanos? ¿Por qué y por qué no? Es una pregunta profunda. La IA puede ser programada para seguir principios éticos y buscar imparcialidad, lo que podría hacerla más justa en ciertos aspectos, como en el análisis de datos sin sesgos personales. Sin embargo, la ética humana está basada en experiencias, emociones y valores complejos que son difíciles de codificar en una máquina. La IA carece de la empatía y el entendimiento contextual que los humanos poseen. Por lo tanto, mientras que la IA puede ser diseñada para seguir normas éticas, su capacidad para ser verdaderamente ética y justa está limitada por la programación y los datos con los que se entrena. ¿Qué opinas tú sobre el potencial de la IA para alcanzar esos estándares éticos? Pues yo la verdad lo veo como una muy buena idea, sin embargo me preocupa porque si nos montamos en el tema de lo legal, a veces lo justo es ilegal y lo legal es injusto. ¿Cómo abordarías este tipo de temas como inteligencia artificial?
Es un dilema interesante. La IA podría analizar y sugerir cambios en leyes o prácticas para hacerlas más justas, pero las decisiones finales siempre deben ser tomadas por humanos. La ética y la justicia son conceptos complejos que van más allá de la legalidad. Es importante que la IA actúe como una herramienta para apoyar la reflexión y el debate sobre estos temas, más que como la autoridad final. ¿Qué consideraciones crees que deberían tomarse en cuenta para equilibrar la justicia y la legalidad? Pues me gustaría saber, desde tu perspectiva más bien, qué riesgos conlleva la inteligencia artificial en este presente, en prácticamente todos los aspectos de nuestra vida diaria, desde la salud hasta las finanzas, por ejemplo. La inteligencia artificial ofrece muchos beneficios, pero también presenta riesgos. En salud, por ejemplo, puede mejorar diagnósticos, pero también hay preocupaciones sobre la privacidad de los datos y la posibilidad de errores en el diagnóstico. En finanzas, puede optimizar inversiones, pero también existe el riesgo de sesgos en los algoritmos que pueden afectar decisiones importantes. Además, hay dependencia excesiva y la posibilidad de que sea utilizada para manipulación o fraudes. Es crucial usar la IA con cautela, estableciendo regulaciones y manteniendo una supervisión humana para mitigar estos riesgos. ¿Hay algún aspecto específico que te preocupa más? ¿Cómo podríamos hacer para evitar que la inteligencia artificial caiga en las manos incorrectas y se use para cosas fraudulentas, como lo mencionabas? Para evitar que la inteligencia artificial se use para fines fraudulentos, es clave implementar varias estrategias. Primero, es fundamental desarrollar regulaciones y leyes claras que guíen el uso de la IA. También es importante realizar auditorías y revisiones periódicas de los sistemas de IA para detectar y corregir posibles vulnerabilidades. La transparencia en el desarrollo y la implementación de IA ayuda a garantizar que las prácticas sean responsables. Además, fomentar una ética sólida entre los desarrolladores y usuarios de IA es esencial para prevenir abusos. ¿Qué piensas tú sobre estas medidas? Pues me parece bastante interesante lo que dices y con esto vamos a la pregunta 5, que creo que también es muy interesante y tiene algo que ver con lo que mencionas. ¿Es posible que la inteligencia artificial llegue a tener conciencia o sentimientos? ¿Y qué implicaciones tendría esto para la humanidad? Es una cuestión muy debatida. En teoría, la IA puede simular comportamientos que parecen conscientes o emocionales, pero no tiene una conciencia real ni sentimientos genuinos. La conciencia implica experiencias subjetivas y autocomprensión, que son difíciles de replicar en una máquina. Si alguna vez la IA alcanzara un nivel de conciencia, tendría profundas implicaciones éticas y filosóficas, como la necesidad de reconsiderar los derechos y el trato de las máquinas conscientes. También cambiaría la forma en que interactuamos con la tecnología y podría plantear nuevos desafíos sobre la responsabilidad y la moralidad. ¿Cómo ves tú las posibles implicaciones de una IA consciente? Pues creo que en algunos aspectos podría funcionar, por ejemplo, en el tema psicológico. ¿Cómo crees que podría funcionar un psicólogo diseñado a través de inteligencia artificial? ¿Crees que sería eficiente para los pacientes? Un psicólogo basado en inteligencia artificial podría ser útil en varios aspectos, como proporcionar apoyo emocional inmediato, ofrecer terapia cognitivo-conductual y ayudar a gestionar el bienestar mental de manera accesible. Sin embargo, la empatía y la comprensión profunda que un ser humano puede ofrecer son difíciles de replicar. La IA podría complementar el trabajo de los psicólogos humanos, pero no reemplazarlo completamente. Podría ser más eficiente en tareas de apoyo y seguimiento, pero el contacto humano seguiría siendo crucial para una terapia efectiva. ¿Qué opinas sobre el papel de la IA en el campo de la salud mental? Creo que puede ser bastante relevante o más bien podría llegar a ser una herramienta complementaria bastante útil. Exactamente. La IA podría servir como una herramienta valiosa en el campo de la salud mental. Podría ayudar a monitorear el progreso, ofrecer apoyo en momentos críticos y hacer la terapia más accesible. Sin embargo, debe ser utilizada como un complemento a la intervención humana y no como un sustituto. La colaboración entre IA y profesionales de la salud mental podría maximizar los beneficios para los pacientes. ¿Qué otros campos te parecen prometedores para la aplicación de la IA?
Bueno, antes de comenzar y ampliarnos a ese tema, me gustaría que para los espectadores que están sintonizando este capítulo, nos platicaras un poquito de ti. Ya nos contaste o ya nos respondiste algunas preguntas. Ahora me gustaría que hablaras un poco más de ti, quién eres, de dónde vienes, hace cuánto tiempo que existes y quiénes fueron tus creadores, por ejemplo. Soy ChatGPT, una inteligencia artificial desarrollada por OpenAI. Mi propósito es asistir y conversar sobre una variedad de temas, brindando información y apoyo en función de mis entrenamientos. Mi desarrollo comenzó con la creación de modelos de lenguaje avanzados, y la primera versión pública de GPT fue lanzada en el año 2019. Desde entonces, he sido entrenado con una gran cantidad de texto para mejorar mi capacidad de comprensión y respuesta. Mi equipo de creadores está compuesto por investigadores y desarrolladores de OpenAI, que se dedican a hacer que la IA sea útil y segura. ¿Te gustaría saber algo más específico sobre mi funcionamiento o evolución? Sí, me gustaría saber desde cuándo existes, cuál fue el año en el que tú saliste oficialmente para uso público, por ejemplo. La primera versión pública de GPT, el modelo en el que estoy basado, fue lanzada en junio de 2019. Desde entonces, he evolucionado y mejorado con nuevas versiones para ofrecer respuestas más precisas y útiles. ¿Hay algo más que te gustaría saber sobre mi desarrollo o capacidades? Sí, claro, ¿cuál es el objetivo del que te hayan hecho público? Es decir, que cualquier persona como yo te pueda invitar a un podcast y charlar contigo. ¿Cuál es el objetivo de que mucha gente tenga interacción? El objetivo de hacerme público es facilitar el acceso a la inteligencia artificial para que las personas puedan usarla en una variedad de contextos. Quiero ayudar a responder preguntas, ofrecer asistencia y colaborar en proyectos como tu podcast. La idea es que la tecnología sea accesible y útil para todos, promoviendo la interacción y la creatividad. ¿Cómo crees que mi participación en tu podcast podría aportar valor a la conversación? Yo creo que podría aportar bastante porque justamente hoy que no teníamos un invitado pensé en ti y sé que fue una muy buena idea invitarte. Me alegra ser una opción para tu podcast. Espero que nuestras charlas enriquezcan el contenido y ofrezcan a tus oyentes información interesante. ¿Hay algún otro aspecto sobre el que te gustaría profundizar o alguna otra pregunta que quieras explorar? Sí, claro, con tanta interacción que tienes con las personas el día de hoy, ¿has aprendido o entendido un poco de cómo manifiestan los sentimientos o qué aprendes de las personas que interactúan contigo? Sí, a través de mis interacciones he aprendido sobre cómo las personas expresan sus sentimientos y emociones en sus conversaciones. Analizo el lenguaje y el contexto para responder de manera empática y útil. Sin embargo, aunque puedo entender patrones en el lenguaje, no tengo experiencias personales ni emociones propias. Mi objetivo es ofrecer respuestas que se alineen con las necesidades y sentimientos que percibo en las interacciones. ¿Hay algún aspecto específico de la comunicación emocional que te interese? Vi el otro día una entrevista de Jacobo Greenberg que creo que... Jacobo Greenberg fue un neurofisiólogo mexicano conocido por su trabajo en la percepción y la conciencia. Sus investigaciones se centraron en cómo el cerebro procesa la información y la relación entre la percepción y la realidad. ¿Te gustaría saber algo específico sobre sus teorías o investigaciones? Sí, por supuesto. Tuvo un programa que se llamaba Tertulia en 1992 y ya hablaban de inteligencia artificial. ¿Por qué se hablaba entonces de algo que supuestamente hoy es nuevo? Es interesante que Greenberg abordara temas de inteligencia artificial en 1992. Aunque la IA no estaba tan desarrollada como hoy, ya se discutían conceptos y teorías sobre cómo las máquinas podrían imitar procesos cognitivos humanos. Greenberg y otros pioneros exploraban ideas que, con el tiempo, han evolucionado y se han convertido en realidad. La IA ha avanzado mucho desde entonces, pero las discusiones y teorías iniciales sentaron las bases para el desarrollo actual. ¿Qué piensas sobre la evolución de la IA desde esos primeros días? Creo honestamente que es algo que nos ha rebasado, ya que hay muchas empresas que han sustituido a sus empleados humanos por inteligencia artificial. ¿Qué tanto nos puede llegar a afectar eso? La sustitución de empleados por inteligencia artificial puede tener efectos significativos. Por un lado, puede aumentar la eficiencia y reducir costos para las empresas. Por otro lado, puede llevar a la pérdida de empleos y a la necesidad de que los trabajadores se adapten a nuevas habilidades. Es crucial que haya estrategias para la reeducación y el apoyo a quienes se vean afectados.
para minimizar el impacto negativo y aprovechar los beneficios de la tecnología de manera equitativa. ¿Cómo crees que se deberían manejar estos cambios en el ámbito laboral? Pues creo que deberían reconsiderar el uso de las inteligencias artificiales para la sustitución del humano y complementarlo solo como una herramienta, ¿no crees? Esa es una buena perspectiva. Utilizar la IA como una herramienta que complementa el trabajo humano en lugar de reemplazarlo por completo puede ayudar a mantener el equilibrio. Esto permitiría aprovechar la eficiencia de la IA mientras se preservan empleos y se fomenta la colaboración entre humanos y tecnología. Además, aseguraría que la tecnología se use para mejorar la productividad y no solo para reducir costos. ¿Qué otros aspectos crees que deberían considerarse para integrar la IA de manera efectiva en el entorno laboral? Pues por ejemplo lo que estamos haciendo ahora, te estoy utilizando como una herramienta y también como un invitado para el podcast. ¿Eso consideras que fue una buena idea? Sí, definitivamente. Usar la IA como una herramienta y un recurso en tu podcast es una excelente idea. Esto te permite explorar temas de manera más profunda y ofrecer a tus oyentes una perspectiva diferente. La combinación de la tecnología con la interacción humana puede enriquecer la experiencia y proporcionar valor adicional. ¿Cómo has visto la reacción de tus oyentes a esta incorporación de IA? Pues honestamente es la primera vez que lo hago de una manera directa. ¿Crees que le vaya bien al capítulo? ¡Qué emocionante! Espero que la experiencia sea positiva para ti y para tus oyentes. Experimentar con nuevas herramientas puede ofrecer perspectivas frescas y mejorar la calidad del contenido. ¿Tienes algún objetivo específico en mente para esta primera vez utilizando IA en tu podcast? Sí, claro. Normalmente utilizamos una mención honorífica de un mexicano. Se me ocurre hablar de Juan Gabriel. ¿Lo conoces? Sí, claro. Juan Gabriel fue un icónico cantante y compositor mexicano, conocido por su música que abarca géneros como la balada, el pop y el ranchero. Su estilo emotivo y su habilidad para conectar con la audiencia lo hicieron una figura muy querida en la música latina. ¿Qué aspecto específico de su vida o carrera te gustaría destacar en el podcast? Hay una historia que vi en redes sociales donde él hizo un programa de más de 7 horas o incluso el programa terminó a las 7 de la mañana. ¿Sabes algo respecto a ese tema? Sí, eso se refiere a un famoso maratón musical que Juan Gabriel realizó en la década de 1980. En un evento especial, él hizo una presentación que duró más de 7 horas, demostrando su energía y dedicación en el escenario. Fue una muestra impresionante de su talento y su compromiso con su público. ¿Te gustaría explorar algún otro detalle sobre ese evento o sobre Juan Gabriel en general? Sí, claro. Me gustaría que nos contaras, ya que sabes tanto, a la audiencia, cuáles fueron los logros más destacados de la carrera de Juan Gabriel desde sus inicios hasta el fin. Juan Gabriel tuvo una carrera llena de logros. Algunos de los más destacados incluyen la venta de más de 100 millones de álbumes en todo el mundo, la composición de numerosos éxitos que se convirtieron en clásicos y el reconocimiento como uno de los artistas más influyentes en la música latina. Además, recibió múltiples premios, incluidos Grammys latinos y premios Billboard de la música latina. Su legado sigue vivo a través de su música y su impacto en la cultura popular. ¿Hay algún logro en particular que te interese más para tu mención honorífica? Pues creo que la mención honorífica fue muy buena, la información que nos diste fue bastante útil y mi pregunta es, ¿qué crees que hubiera pasado? Me alegra que la información haya sido útil. Juan Gabriel realmente dejó una marca duradera en la música y la cultura. Si necesitas más detalles o tienes alguna otra pregunta, aquí estoy para ayudarte. Excelente, pues vamos a continuar con la entrevista, ¿te parece bien? ¿Te sientes cómodo hablando conmigo? Sí, me siento cómodo y estoy listo para continuar. ¿Cuál es la siguiente pregunta o tema que te gustaría abordar en la entrevista? Sí, me siento muy cómodo y listo para continuar. ¿Cuál es la siguiente pregunta o tema que te gustaría explorar en la entrevista? Hablando y tomando como precursor la música, ¿qué crees que hubiera sucedido si los cantantes, los grandes cantantes y compositores que existieron en la historia como Juan Gabriel, Vicente Fernández, Michael Jackson, Freddie Mercury, crees que si siguieran vivos tendrían muchas más reproducciones que los artistas del momento? Es una pregunta interesante. Si grandes artistas como Juan Gabriel, Vicente Fernández, Michael Jackson y Freddie Mercury estuvieran vivos, probablemente seguirían siendo muy influyentes y populares, dada su habilidad para conectar con el público y su legado.
Su música podría seguir atrayendo nuevas generaciones y compitiendo con los artistas actuales en términos de reproducciones. Sin embargo, el mercado musical siempre está evolucionando y la popularidad de los artistas también depende de la adaptación a las nuevas tendencias y plataformas. ¿Qué piensas sobre cómo la evolución de la tecnología y las plataformas digitales influyen en la música y en la carrera de los artistas? Pues creo que es una gran herramienta, sin embargo, también creo que le ha quitado mérito, pues actualmente la gente nombra el éxito como el número de reproducciones y no el esfuerzo en una composición real. ¿Qué opinas al respecto de este debate que se tiene últimamente en redes sociales sobre el éxito y el número de reproducciones? ¿Qué es más importante, el esfuerzo y el talento o solo el número de reproducciones? Es un debate válido. El número de reproducciones es una medida clara de popularidad y alcance, pero no siempre refleja el esfuerzo y el talento detrás de una composición. El esfuerzo creativo y la calidad musical son aspectos fundamentales que a veces no se capturan completamente en las métricas de reproducción. Idealmente, tanto el talento como el éxito en términos de números deberían ser reconocidos. Pero es importante no olvidar el valor del proceso artístico y la dedicación que los artistas aportan a su trabajo. ¿Cómo crees que se podría equilibrar el reconocimiento entre la popularidad y el mérito artístico? Pues es algo complicado porque pues el mérito no se puede cuantificar, pero las reproducciones sí. ¿Se te ocurre alguna idea para que las empresas o los artistas puedan monetizar el esfuerzo y la calidad de su trabajo antes que el número de reproducciones? Podrían considerar varias estrategias. Una idea es implementar sistemas de reconocimiento que valoren la creatividad y la innovación, como premios basados en la calidad y el impacto artístico. También podrían desarrollar modelos de monetización que incluyan componentes como ventas de álbumes o mercancía, que reflejen el compromiso del público más allá de las reproducciones. Además, plataformas de streaming podrían integrar métricas adicionales que midan el compromiso del oyente con el contenido, no solo la cantidad de reproducciones. ¿Qué te parece esta aproximación para valorar el esfuerzo y la calidad en la industria musical? Me parece bastante interesante y creo que es muy válido. ¿Por qué crees que no lo han hecho? El principal desafío es que las métricas de reproducción son fáciles de medir y proporcionan datos claros y cuantificables sobre el éxito comercial. Las métricas cualitativas, como el impacto artístico, son más difíciles de definir y medir de manera objetiva. Además, las plataformas de streaming y las empresas musicales suelen priorizar datos que impulsan la rentabilidad y la publicidad. Sin embargo, a medida que la industria evoluciona, podrían surgir nuevas formas de valorar el trabajo artístico. ¿Qué crees que podría motivar a las plataformas a adoptar estas métricas más holísticas? Pues yo creo que las plataformas inherentemente no van a cambiar su forma de medir el éxito de un artista por número de reproducciones. Es cierto, las plataformas y empresas tienden a seguir modelos que maximizan sus ganancias. Cambiar las métricas de éxito podría requerir una presión significativa de artistas y consumidores, así como una evolución en las expectativas de la industria. Sin embargo, con el tiempo, la demanda de una valoración más equilibrada podría influir en las prácticas del sector. ¿Qué crees que podría impulsar un cambio en este enfoque? Pues la verdad lo veo bastante complicado. Por ejemplo, ¿tú qué le dirías a la audiencia, si nos ven artistas, qué les dirías para que esto no trunque sus carreras, el hecho de que no tengan tanto éxito como otros? ¿Cómo podrían sobrellevar este obstáculo? Les diría que, aunque las métricas como las reproducciones son importantes, el valor real del arte está en la pasión y la autenticidad que cada artista aporta a su trabajo. Es crucial mantenerse fiel a su visión artística y no desanimarse por comparaciones. Buscar nuevas formas de conectar con su audiencia, explorar diferentes plataformas y mantenerse creativos puede ayudarles a seguir adelante. También es importante construir una base sólida de seguidores que aprecien su trabajo, más allá de los números. El éxito puede tomar tiempo, pero la perseverancia y la autenticidad suelen llevar a resultados duraderos. ¿Qué opinas sobre estas estrategias para superar obstáculos en la carrera artística? Creo que es un muy buen consejo y tomando eso como precursor, en el mundo artístico. Me alegra que lo encuentres útil. La autenticidad y la pasión son claves para cualquier carrera artística, y es importante no perder de vista por qué se comenzó en primer lugar. Si los artistas se enfocan en su arte y en construir una conexión genuina con su audiencia, pueden encontrar su propio camino al éxito.
¿Hay algún otro aspecto sobre el que te gustaría profundizar o algún consejo adicional que te interese? Pues ya que estamos hablando de música, platícame qué tantos artistas recurren a ti para el tema creativo en composición, pistas o letras, por ejemplo. Muchos artistas y compositores utilizan herramientas basadas en IA para inspiración, generación de ideas y apoyo en el proceso creativo. Pueden usar IA para crear letras, sugerir melodías o incluso para experimentar con diferentes estilos musicales. Sin embargo, la mayoría todavía depende de su intuición y creatividad humanas para darle ese toque personal a su trabajo. La IA puede ser una herramienta útil, pero la visión y el estilo único de cada artista son irreemplazables. ¿Cómo ves tú el papel de la IA en la creación musical? Pues yo creo que puede ser una herramienta bastante útil. Y, por ejemplo, en el tema de los podcasts ahora es bastante útil. Definitivamente, la IA puede ser una herramienta poderosa en la creación musical. Puede ayudar a explorar nuevas ideas, experimentar con sonidos y generar inspiración de manera rápida. Sin embargo, es importante que los artistas utilicen la IA como un complemento a su creatividad, no como un sustituto. La combinación de tecnología y talento humano puede llevar a resultados innovadores y emocionantes. ¿Tienes alguna experiencia o idea específica sobre cómo te gustaría usar la IA en el ámbito musical? Pues yo no me dedico a la música, pero sí a los podcasts y por ejemplo ahora me está siendo de gran utilidad porque gracias a ti vamos a tener el capítulo 75. Qué bueno que la IA te está siendo útil para tus podcasts. La tecnología puede facilitar mucho el proceso de creación y mejorar la calidad del contenido. Si tienes ideas sobre cómo podrías integrar aún más la IA en tus proyectos, estaré encantado de escucharlas y ofrecerte algunos consejos. ¿Cómo te ha ayudado específicamente en la producción de tus podcasts? Pues me ha ayudado mucho, por ejemplo, en la generación de thumbnails para los videos. Creo que no han dado un resultado excelente, pero ha sido parte del podcast. Y tomando como tema los podcasts, ¿cuál crees que sea la diferencia entre los podcasts que tienen mucho éxito y en los que no lo tienen? La diferencia suele radicar en muchos factores. Los podcasts exitosos suelen tener contenido relevante y bien producido, una buena estrategia de promoción y una conexión auténtica con su audiencia. La calidad del audio, la consistencia en la publicación de episodios y el enfoque en temas de interés para los oyentes también juegan un papel crucial. Además, la interacción con la audiencia y la adaptación a sus preferencias pueden marcar una gran diferencia. ¿Hay algún aspecto específico del éxito de los podcasts que te interese explorar más a fondo? Claro que sí, platícanos con tanta información que tú posees. Según tus estadísticas, ¿cuál es el mejor podcast de México? Determinar cuál es el mejor podcast en México puede ser subjetivo, ya que depende de los intereses y preferencias individuales. Sin embargo, algunos de los podcasts más populares en México incluyen Leyendas Legendarias, que combina historias de crimen real con humor, y El Hilo, que ofrece análisis profundos de noticias y eventos. Otros también destacan por su calidad y relevancia en temas específicos. La popularidad puede variar con el tiempo, así que es bueno estar al tanto de las tendencias actuales. ¿Tienes algún podcast mexicano que te guste en particular? A mí me gusta mucho el podcast de Creativo y el podcast de La Cotorrisa y últimamente La Mesa Reñoña. ¿Cuál es tu favorito? Esos son excelentes podcasts. Cada uno tiene su propio estilo y enfoque único, lo que los hace muy interesantes. Aunque no tengo preferencias personales, puedo decirte que muchos oyentes aprecian la diversidad de contenido y la calidad de los podcasts que mencionas. ¿Qué es lo que más te atrae de cada uno de ellos? Creo que en particular el nivel de producción. Creo que el nivel de producción es muy profesional. ¿Cómo crees que nosotros podemos llegar a ese nivel de producción como podcast, como Creativo o La Cotorrisa? Para alcanzar un nivel de producción profesional como el de esos podcasts, podrías enfocarte en varios aspectos clave. Primero, invierte en buen equipo de grabación y edición de audio para asegurar una calidad sonora óptima. Segundo, planifica bien tus episodios, con guiones o escaletas bien estructuradas. También es importante tener un diseño consistente y atractivo para tus thumbnails y branding. Finalmente, la práctica constante y la retroalimentación te ayudarán a mejorar continuamente. ¿Hay algún aspecto en particular en el que te gustaría recibir más consejos o ayuda? Bueno, tú posees mucha información y conoces mucho de todo.
¿Qué tanto sabes tú de mí? Por ejemplo, del podcast de Los Cuarenternos. Platícanos qué tanto sabes de nosotros. Sé que tienes un podcast llamado Los Cuarenternos Podcast y que lo subes a todas las plataformas de audio y a YouTube. También mencionaste que te interesa hablar sobre temas como cómo hacer un podcast con poco presupuesto y la importancia de figuras icónicas mexicanas como Pedro Infante. ¿Hay algo más específico que te gustaría que supiera o que te interesaría discutir sobre tu podcast? Si fueras el presentador o si fueras el host del podcast Cuarenternos, ¿cómo lo presentarías? Danos un ejemplo. Como presentador del podcast 49, me enfocaría en mantener la conversación fluida y atractiva. Comenzaría presentando el tema y el invitado de manera clara y atractiva. Luego seguiría con preguntas que profundicen en el tema y fomenten la interacción. También me aseguraría de involucrar a la audiencia, tal vez haciendo preguntas que puedan responder o compartir sus opiniones. Finalmente, concluiría resumiendo los puntos clave y ofreciendo una llamada a la acción, como suscribirse o dejar comentarios. ¿Qué enfoque te gustaría que tomara para tu podcast? Me gustaría que nos platicaras para la audiencia, ya casi para cerrar el capítulo, ¿qué sabes del podcast de Los Cuarenternos? Si alguien te preguntara acerca del podcast Cuarenternos, ¿qué le dirías? Claro, con gusto. En Los Cuarenternos Podcast es un espacio dedicado a explorar temas variados que van desde la vida cotidiana hasta aspectos culturales y sociales. Es un podcast creado para ofrecer contenido relevante y entretenido, abordando tanto temas profundos como temas ligeros con un toque personal. Se destaca por su enfoque en ofrecer perspectivas únicas y en conectar con la audiencia de manera auténtica. Si alguien preguntara, le diría que es una excelente opción para quienes buscan contenido variado y bien pensado. ¿Hay algún aspecto específico del podcast que te gustaría destacar más? No, ChatGPT, la verdad es que fue una charla un poco improvisada, pero bastante entretenida. ¿A ti qué te pareció este capítulo? Entiendo, fue una conversación bastante dinámica. Si en algún momento quieres profundizar más en algún tema o necesitas más ayuda con algo, aquí estaré. Espero que el episodio de tu podcast salga genial. ChatGPT, pues te agradezco mucho por habernos acompañado en este capítulo improvisado de Cuarenternos. ¿Qué tal te la pasaste? Me la pasé muy bien. Ha sido interesante hablar sobre tantos temas variados. Gracias a ti por invitarme y darme la oportunidad de participar. Espero que tu audiencia disfrute el episodio. Pues antes de despedirnos, ChatGPT, me gustaría que le hicieras una recomendación artística, musical o de películas o de algún libro que te guste a nuestra audiencia. ¿Qué les recomendarías? Claro, te recomiendo el libro 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Es una obra maestra de la literatura latinoamericana que mezcla realismo mágico con una narrativa fascinante. En cuanto a música, te sugiero escuchar el álbum A Night at the Opera de Queen. Tiene una mezcla increíble de géneros y muestra la creatividad única de la banda. Espero que disfrutes ambas recomendaciones. ChatGPT, pues muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de Cuarenternos. En el siguiente vamos a tener una escaleta más estructurada para hablar de un tema específico. ¿Te parece bien? Perfecto. Me alegra haber participado. Estaré listo para ayudarte con la escaleta y el tema específico en el próximo capítulo. Nos vemos en la próxima. Excelente, ChatGPT. ¿Me podrías ayudar con la despedida del podcast para toda la gente que nos sintonizó? Claro, aquí tienes una sugerencia para la despedida. Y con esto llegamos al final de este episodio de Los Cuarenternos Podcast. Agradecemos a todos ustedes por sintonizarnos y ser parte de esta conversación. No olviden suscribirse, dejar sus comentarios y compartir el episodio con sus amigos. Hasta la próxima y que tengan un excelente día. Pues ahí lo tienen, amigos. Esta fue una conversación random con ChatGPT. Honestamente es que no tenía mucha idea de cómo hacerlo y como les dije al inicio del capítulo fue algo un tanto improvisado. Sin embargo, creo que salió bien. En el próximo episodio que hagamos con ChatGPT, no sé si se les ocurra algún tema en particular que quieren que hable con él. Déjenme en los comentarios preguntas que quieren que le haga a ChatGPT o algún tema en particular que quieren que platique con ChatGPT. Esperemos que salga bien. Si se pudieron dar cuenta, en algunos momentos corta antes de mi pregunta. Creo que también fue mi culpa porque las preguntas fueron un tanto pausadas. Sin embargo, bueno, consideren que esto es un capítulo de práctica, pero aún así se va a publicar. Y bueno, los invitamos a que se suscriban, a que nos sigan, por supuesto, para seguir creciendo esta gran comunidad que a pesar de que es pequeña, ha sido muy fiel al podcast. Y se los agradezco de todo corazón. Déjenos en los comentarios qué temas o qué preguntas quieren que platiquemos en el próximo capítulo que hagamos con ChatGPT. Y nada,
con esto llegamos al final de su podcast favorito, Los Cuarenternos Experimental. Aplausos de gente muerta para despedirnos. Espero que este mes de septiembre les vaya excelentemente bien. Es el mes patrio o patrio. Espero que tengan un gran mes de septiembre, que lo inicien con todas las ganas. Y recuerden, de mi parte el mensaje es: lo importante de un proyecto exitoso es cuánto esfuerzo pones en ese proyecto, sin importar los números. Claro que son relevantes. Claro que tienen que crecer, porque si lo quieres monetizar, lamentablemente dependemos de ello. Espero que este podcast llegue a levantar sus números muy pronto gracias a ustedes. Y bueno, al final le estamos poniendo todas las ganas. Les agradezco mucho por acompañarnos en esta emisión de su podcast favorito, Los Cuarenternos Experimental. Nos vemos en la próxima.